Muy buenos días, Karina. Te saludamos, Elena y Diego, desde Pensar en Nada. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego, Elena, ¿cómo andan? Bueno, feliz año, a pesar de que estamos en marzo, pero es la primera columna del año, así que feliz Me año. encantó Sí, la prolijidad, la puntualidad. poniendo el mojón ahí, muy bien. Hola, Cari. Bueno, ¿Cómo andan? y bueno, te estábamos presentando, Cari. Volvemos a hacer esta columna Antropologiando, donde tratamos de repasar algunos temas eh, desde la visión de la antropología, pero bueno, a veces nos corremos un poco porque sobre todo queremos plantar ideas para poder desarrollarlas y pensarlas entre todos. El tema que estuvimos pensando en la semana estaba relacionado con la lucha de clases en América Latina. Estoy más o menos en lo cierto, íbamos por ahí más o menos, Cari. Habíamos charlado con Diego a raíz de una entrevista que hoy mencionó Diego al comienzo del programa de Alberto Fernández con el gato silvestre. Bueno, y a raíz de eso, y después de haber escuchado el alegato de Cristina y de haber escuchado también, bueno, con felicidad, ¿no? La, este, la liberación de Lula, ¿no? De las causas de las cuales se lo había acusado, el apresamiento Ujú, de Janine Áñez ayer en Bolivia. Bueno, ujú, todas esas cuestiones me parecía que estaba bueno para pensarlas en términos de cuáles son los desafíos, ¿no? de los pueblos y de los gobiernos progresistas en este contexto. Y a mí se me ocurre que estamos en un dilema, nos estamos enfrentando a un dilema entre consenso o diálogo y lucha o conflicto, ¿no? Me parece ujú. que esa es la tensión que tenemos por delante y que definir si vamos a pensar en términos de consenso o a pensar en términos de lucha, no tiene que ver solo con una cuestión de una concepción a priori teórica, sino con una lectura de cómo está el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar de alguna forma la estrategia de pensar, bueno, si hay que ir por el lado del consenso o por el lado de la lucha. Eh, Me parece que, bueno, pensando un poco, vos mencionabas hoy el tema de la ley de medios, ¿no? Que me Ujú. parecía interesante cómo lo planteabas y esta inquietud, Alberto, de, bueno, ¿para qué? Bueno, a mí me Sí, parece que Alberto, Sobre todo, Cari, yo nada, me abusé de esta libertad de no estar y le puse el nombre y título este corset de la política partidaria y que a veces parece que algunos temas no se pueden decir en voz alta, sino que hay que hablarlo para adentro y que está bien, pero me parece que se pierde esto, ¿no? De poder hablar algunos temas con profundidad y obviamente acompañar todo lo que está bien, pero diciendo lo que está mal. En ese sentido me parece re interesante esto que estás planteando, si es debate y conflicto, siendo el conflicto parte de la vida, o vivimos en un consenso donde para que no se vaya todo, no se desmadre todo, siempre tenemos que acordar aunque no nos gusten algunas cosas. sí, a mí me parece que el dilema está, digamos, nos enfrentamos me parece, a un contexto de una agudización tremenda de la lucha de clases, digamos, no estamos en un periodo de relativa calma o relativa tranquilidad, entonces en ese sentido me parece que no nos queda otra que pensarlo en esos términos, ¿no? Digo, la posibilidad de que los pueblos avancen y la posibilidad de que los pueblos vivan bien está íntimamente relacionada con que le vaya mal a los grupos concentrados. Entonces me parece que ahí es donde hay que afinar la mirada y poder pensar críticamente, ¿no? Rescatando esto que ustedes decían, obviamente que las cosas que están bien hay que seguir festejándolas, diciéndolas y apoyarlas, pero hay que mirar con mucha, sobre todo pensando bueno, desde la militancia, ¿no? En nuestra participación, digo, la participación ciudadana no puede medirse únicamente en términos de festejar o de repudiar los dichos de Alberto, ¿no? Me parece que tiene que ver con dar un paso más y decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos? ¿Cómo pensamos el mundo? Y a raíz de eso, ¿cómo actuamos? A mí me parece Ujú. que hay un conjunto de cuestiones que muestran que con el consenso no alcanza, ¿no?
Esto, bueno, vos hablabas de la ley de medios, yo pensaba también en el tema de la justicia, que ustedes igual también lo mencionaron. Yo por lo menos veo una gran diferencia entre este pedido de Alberto, ¿no? Bueno, en esta entrevista que le hace el Gato Silvestre, bueno, le pido a los jueces que reflexionen y se revisen a sí mismos, ¿no? Bueno, digo, me parece que no está a la altura de la gravedad de la situación en la que estamos en términos judiciales y pensando, digo, y lo contrapongo al alegato de Cristina, ¿no? Cuando directamente los acusa en la cara de hasta de los femicidios, ¿no? Algo que me parece... Totalmente, totalmente. Y meto en lo que estás diciendo, como estas tres imágenes que vos mencionaste, dos, pero me falta la pata local. Vos mencionaste que nosotros creo que no lo habíamos hecho hasta ahora, lo de Lula, que es importantísimo, me parece. Mencionaste a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, que fue arrestada dentro de un proceso judicial constitucional en el día de ayer en Bolivia. Y acá seguimos hablando de, por ejemplo, el pedido de liberación de Milagros Salas, entre otros. este, y esto es algo que ya a algunos por lo menos nos parece como muy inaudito, que no se pueda resolver dentro, aún dentro de los canales constitucionales, cuando se sabe que las pruebas y muchos testigos que han aparecido en estas causas han sido armados. Exacto, sí, yo ahí recupero lo primero que decía de esto de, para salir de este dilema o para pensar si tiene que ser lucha o consenso, y yo decía, bueno, hay que pensar para eso cuál es el grado de agudización del momento, ¿no? Y retomo una frase de Mónica Peralta Ramos, una socióloga que el año pasado, que el grado de concentración de la riqueza a nivel mundial es totalmente incompatible con la democracia, ¿no? O sea, los grupos concentrados ya directamente, Álvaro García Linera también decía el año pasado, la democracia les resulta un estorbo, digamos, es algo con lo que no pueden ya directamente compatibilizar. Entonces ahí me parece, volviendo a pensar en términos locales, no me parece que el problema que tenemos que nos asusta mucho la agenda de la derecha, y lo que no estamos pudiendo ver es que en realidad la derecha también tiene sus límites, y unos límites importantes no solo acá, sino a nivel mundial. Y retomo nuevamente una entrevista de Álvaro García Linera del año pasado que le hacían, y que él decía, bueno, las fuerzas conservadoras, si bien están ganando muchos países del mundo, pero no pueden construir proyectos, tienen límites enormes, ¿no? Entonces, yo digo, lo que pienso, lo de Lula me parece que también nos da un ejemplo de cómo pensar, bueno, ¿por qué de golpe, después del lawfare impresionante, de haberle metido un montón de causas que no tenían razón de ser, de golpe desaparece, ¿no? Entonces, digo, tiene que ver, me parece, con una debilidad también de esos proyectos conservadores y con una necesidad de descomprimir, porque, digamos, lo que estamos viendo desde el año pasado y desde varios años antes es que los estallidos, las revueltas, el descontento es cada vez más grande. Y hasta la propia Cristina en el alegato también menciona, ¿no? En un momento tira una frase que dice, bueno, va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisada la totalidad del poder. Entonces me parece que necesitamos enojarnos más, ¿no? En esto que a veces Alberto dice, bueno, vamos por el diálogo, vamos, bueno, no, bueno, esto que vos mismo decías de Milagros Salas, me parece que necesitamos enojarnos más, entender cuál es la gravedad del problema y no tener miedo, sino simplemente mirar cómo está también el enemigo. Me parece que el enemigo está débil, no solo acá, sino en el mundo, aunque parezca que está fuerte, ¿no? Me parece que ahí tenemos que ir pensando y buscando todas esas variables que nos permiten ver que en realidad hasta el ícono del imperialismo que es Estados Unidos tiene problemas internos y externos tremendos. Entonces, ¿cómo hacer para aprovechar esas grietas y pensar una estrategia en términos de lucha, ¿no? Exactamente. Bueno, Gracias, Cari. Tomamos esto y aparte de lo importante de replicar, ¿no? De llevar estas discusiones a todos los ámbitos. Me parece que
que tenemos esta responsabilidad ciudadana de poder cuestionarnos en lo cotidiano y de no pensar solamente, bueno, ¿qué haría? Y critico desde afuera, sino, bueno, ¿cómo modifico mi entorno más cercano, cómo llevo esta discusión a mi ámbito laboral? Me parece que es parte Sí. de poder, sí, ampliar esta discusión, ¿no? Profundizarla. Totalmente, totalmente. Me parece que estamos en ese momento y un poco para graficar esto que estás diciendo, ¿no? La necesidad de replicar, de hablar, de debatir, de permanentemente movilizarnos en ese sentido. Hay en unas entrevistas que le había hecho Ramoneta a Fidel Castro, en una parte él comenta que antes del asalto al Moncada recorrió 50.000 kilómetros con su auto, que después se le fundió, recorriendo toda la isla durante un año, ¿no? Y yendo uno por uno, ir armando su tropa de a poco. Me parece que a veces nos da más miedo eso, que a veces decimos, bueno, no, vamos a romper todo, bueno, por ahí no se trata de eso, por ahí se trata de esta tarea mucho más silenciosa, cotidiana, permanente, que hay que ir haciendo bueno, esto de interpelar, de debatir y de poder entender en qué mundo estamos y por lo tanto cómo está el país, ¿no? En función de ese mundo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Será hasta la próxima entonces. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Abrazos. Gracias, Cari. Chau, chau. Karina Scioli. Bueno, docente e investigadora de CONICET, antropóloga, que nos aportó su mirada para seguir pensando algunos temas, sobre todo acá en Latinoamérica.